Buenos días, Diana. Un cordial saludo a los compañeros del equipo de la Radio Revista. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, extender el saludo fraterno, unitario, cordial y combativo a todos aquellos que cada sábado amablemente nos sintonizan. Bueno, vamos a dar apertura a nuestro informe sindical con reflexiones que no son tan buenas el día de hoy, compañero Jaime. Bueno, comenzamos expresando institucionalmente nuestra voz de condolencia por el sensible fallecimiento y temprano también de la compañera Luisa Fernanda Ospina Madera, ejecutiva del Comité Ejecutivo de FECODE, exdirectiva de la Dirección Departamental del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Quindío, SUTEC, y militante del Polo Democrático Alternativo y del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOVIR. Nuestra voz de condolencia, nuestro abrazo solidario, nuestra voz de fortaleza para las familias, para sus partidos y para su organización. Bueno, hablemos también de que Colombia no es el mejor país en el manejo de la pandemia. De manera acelerada nos quisieron hacer creer en las dos primeras semanas, recuerden ustedes, que Colombia era el mejor país en el tratamiento a la pandemia. Nada más apartado de la realidad. Hoy, infortunadamente, ocupamos los peores puestos. En América Latina somos el tercer país que peor ha manejado la pandemia. Y en el mundo ocupamos el deshonroso 9º puesto en el manejo de la pandemia. Es decir, somos de los peores países en esta situación. Y eso es así porque las medidas que se han tomado no obedecen a un plan sistemático e integral para tratar este tipo de situaciones. Contrario a ello, lo que han generado son mayores problemas, más desempleo, más pobreza, más miseria, más enriquecimiento de los mismos con las mismas, más corrupción. Uno se aterra, por ejemplo, de saber que el honorable fiscal ha hecho una contratación grotesca de una suma abultada de tapabocas con una empresa que arregla motos. Imagínense ustedes esa situación. Pero igual la Contraloría nos ha informado esta semana de hechos bochornosos. Pero todo esto, repito, hace parte de un plan estructural sistémico que tienen definido ellos para que la crisis no recaiga sobre los hombros de los responsables, sino particularmente sobre los hombros de los trabajadores y los sectores menos favorecidos. En eso, pues lo lógico es las consecuencias que estamos teniendo. Más muertes y no queda otra que seamos los mismos trabajadores, los mismos sectores populares que nos autoprotejamos toda vez que el Estado no tiene eso como consigna y menos como política. Entrando un poco, compañero, en el panorama nacional, hablemos acerca de la Sala de Consulta y Servicio Civil, de la Radicación Interna número 2423 del 16 de diciembre del 2019, la naturaleza jurídica del sistema de carrera administrativa aplicable a los etnoeducadores que prestan sus servicios en las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales. Bueno, tenemos que hacer inicialmente, Diana y compañeros que nos escuchan, un par de consideraciones. Lo primero, decir que pese a ser un concepto, dado que quien lo emite es la Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado, este es un concepto de esos que se llaman vinculantes, es decir, obligan a las administraciones y obligan a todos los funcionarios públicos. No pasa así con otros conceptos, este sí. Lo segundo, decir que este es un concepto que solo su reserva se levantó el pasado 20 de junio, pero se emitió a finales de diciembre del año 2019. Queda allí la inquietud, ¿por qué le dieron carácter de reserva a un documento que no la tiene? Y hubo necesidad de acudir a los estrados judiciales para que se pudiera conocer este documento. Y una lectura juiciosa del documento nos da las razones por qué el Estado y el Ministerio de Educación Nacional y las altas cortes, en este caso el Consejo de Estado, tenían engavetado este concepto.
es por las implicaciones y las consecuencias que esto tiene. Primero es que este concepto es aplicable no solo a las comunidades étnicas afrocolombianas, raizales y palenqueras. No, señor. Este concepto, por la forma en que está concebido, también les es aplicable a las comunidades indígenas, a los 91 pueblos indígenas de Colombia, porque tienen el mismo soporte jurídico, que no es otro que el análisis que se hace del convenio 169 expedido por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces no hay cambios sustanciales entre el tratamiento que se le da al pueblo afrocolombiano y el tratamiento que se le da a los pueblos indígenas, en materia jurídica me refiero. Así las cosas, lo primero que precisa el Consejo de Estado es qué tipo de carrera es el que debe regir para estos pueblos, para los raizales, palenqueros, afrocolombianos y repito también para los indígenas. Y la discusión está en que si debe ser un régimen de carrera general, específico o un constitucional. Y una vez se hace el análisis, el Consejo de Estado llega a la conclusión de que el sistema de carrera que hay que aplicar a estos dos grupos poblacionales, grupos étnicos, no es otro que el sistema de carrera específico. Es decir, que con las normas que hay, haciéndole unos ajustes que se concerten con los pueblos, es suficiente. Simplemente eso es lo que hay que hacer, una consulta previa, sacar una norma, un estatuto, pero que no tenga rango constitucional. Y llegan a esa conclusión porque dicen ellos que ni el convenio 169, que hace parte del bloque de constitucionalidad, ni ninguna otra norma de rango constitucional consagra la obligatoriedad de manera taxativa de tener un sistema de carrera constitucional para estos grupos étnicos. Entonces, repito, sistema de carrera específica, es decir, tendrían un sistema de carrera igual que tenemos los docentes 1278 o los docentes 2277. Eso significa, palabras más, palabras menos, que los criterios que se aplicarán serán los mismos criterios que se aplican para el sistema de carrera general y para el sistema de carrera específica. Amplia participación, no puede ser concurso cerrado, mérito como criterio, no otro, por ejemplo, no puede ser concursos cerrados, que aval como criterio, que pertenencia al pueblo, etc. Eso no son criterios, deben ser concursos abiertos, de amplia participación con la democracia y con el mérito como criterio. Y ponen el mérito como criterio por una situación sustancial. Dicen que es discrecionalidad del Estado, que no se despoja de su facultad de administrar y de prestar el servicio educativo como Estado, quien debe determinar si los pueblos reúnen o no las condiciones para entregarles la administración de estos derechos. Es decir, es una tranca más en el desarrollo y la autonomía de los sistemas administrativos. Siendo así las cosas, pues no es otra la institución que vigile estos sistemas que la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, será la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concertación con los pueblos indígenas y con las autoridades afrocolombianas y sus organizaciones, las que administran y vigilan la carrera de los docentes etnoeducadores, léase indígenas y léase afrocolombianos. Consecuencia de ello, será esa institución la que convoque a concursos, será esa institución la que examine el Sistema Nacional de Evaluación de estos docentes, será esta institución la que examine todo lo que tenga que ver con el escalafón, con la permanencia, con el ingreso y con el retiro de estos docentes. Una cosa supremamente lesiva, repito, para el sistema de estos compañeros. Y termina diciendo pues que todo esto es en el marco de las obligaciones que adquiere el Estado, repito, en el convenio 169, suscrito y ratificado por Colombia a través de la ley 21 de 1989, y exhorta al Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Educación, para que presente cuanto antes el proyecto bajo estas directrices.
Compañeros, ya en el panorama departamental, acerca de la circular 80 del 15 de julio, adición a circular 41 sobre trámites ante la Oficina de Prestaciones de la Secretaría de Educación Departamental y las orientaciones del SUTEC en relación con el sistema institucional de evaluación escolar. Importante el tema. Bueno, en relación con la circular del 15 de julio, esta es una circular que prorroga la suspensión de trámites. Nada más ilegal que eso. La Secretaría de Educación, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cauca, determinó suspender trámites que a juicio de ellos son no esenciales, no comprometen derechos esenciales como el mínimo vital. Consecuencia de ello, solo continuarán tramitando mientras se mantenga la emergencia sanitaria las pensiones de invalidez, no así la pensión sustitución, no así la reliquidación, etc. Solo la de invalidez y la ordinaria. No tramitarán cesantías parciales por ningún concepto, ni menos aún los seguros. Y sí tramitarán las cesantías definitivas. Entonces, repetimos, es una situación que tiene un alto grado de ilegalidad que esperamos así lo declare el contencioso administrativo a través del control que debe hacer de este tipo de situaciones. En relación con el sistema institucional de evaluación escolar, la posición del SUTEC, la institucional, es que los docentes tenemos la obligación de entregar a los estudiantes los informes de su desempeño académico. Es más que clara la posición. Padres de familia, saber cómo van. Institucional del SUTEC en relación con la evaluación de desempeño laboral y la evaluación del periodo de prueba a los docentes 1278. Bueno, Diana, repito, estamos inicialmente en la posición frente al sistema de evaluación escolar. Decimos que los muchachos tienen derecho al informe, que es una obligación de los docentes cumplir con eso. Los docentes estamos trabajando. Consecuencia de ello, no es de recibo para el SUTEC que los docentes no les entreguemos los informes. Los muchachos están respondiendo, la mayoría de ellos. Entonces, debe haber reciprocidad en eso. Por las consecuencias que se generarían también a los muchachos que puedan, para poder continuar en su proceso académico. Ya en relación con la evaluación de desempeño laboral y el periodo de prueba, el SUTEC oficialmente ha tomado la determinación de solicitarle a la Secretaría de que oriente a los rectores, a los directivos docentes, para que se hagan los ajustes en el marco de la coyuntura que vivimos a los compromisos laborales, por las consecuencias nefastas que traería contra los docentes 1278 en su permanencia para su reubicación o para hacerse a los traslados ordinarios o para acceder a los incentivos, por ejemplo, los programas de maestría, doctorado, especialización que fueron conquista de FECODE. Por eso que no podrían participar los docentes por no tener evaluación de desempeño, SUTEC se aparta de esa orientación que dice que hay que solicitar la suspensión. No, los docentes estamos trabajando, la evaluación de desempeño está vigente y de eso nos derivan unos derechos a los cuales no podemos voluntariamente renunciar. Sería absurdo que conquistáramos algo y luego renunciáramos. Y por esas razones, repito, nos oponemos a quienes promueven la suspensión, pero el principal hecho es que estamos trabajando. Que no nos evalúen significaría que no estamos haciendo nada. Por último, ¿cuál es nuestra agenda SUTEC? El miércoles tendremos reunión de Junta Directiva Departamental y el día jueves estaremos participando del panel sobre la evaluación de desempeño laboral y la evaluación de periodo de prueba para los docentes 1278 en el marco pues, de este aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno. Esperamos una masiva asistencia y esperamos, por supuesto, como es uno de los principios del SUTEC, que se generen todos los espacios y promover todos los escenarios posibles para que los docentes manifiesten su parecer frente a este tema tan polémico.
Decir que estamos para que haya evaluación no quiere decir de ninguna manera que nosotros avalamos la evaluación de desempeño de carácter sancionatorio. Eso debe quedar claro. No, lo que estamos diciendo es que debe hacerse haciendo los ajustes que son necesarios en el marco de esta coyuntura, mientras tumbamos ese carácter sancionatorio perseguidor que hoy infortunadamente le están promoviendo algunos rectores.